despliegue y puesta en valor del turismo de memoria. Bueno, tenemos unos pequeños cambios en el programa. Para empezar, bueno, yo no soy Leire Irazábal, es la directora del Museo Euskal Herria de Gernika, que no ha podido venir hoy. Yo soy Ana Teresa Núñez, que es responsable del Centro de Documentación sobre el Bombardeo de Gernika, también perteneciente a la Fundación Museo Rafa de Gernika. Vamos a pasar a las ponencias de Raúl Valls y de María José Andrés, porque Josep Pont tampoco ha podido venir por motivos meteorológicos, que su vuelo fue cancelado. Entonces, después de las ponencias de ellos, pasaremos al turno de preguntas y después habrá una conversación entre Jordi Vicent y Gael Rodríguez, el alcalde de Portbou, que hablarán sobre Portbou. Entonces, bueno, ya vamos más de tiempo y más, paso a presentar a Raúl Valls, que es presidente de la Mica Antiga de Iglesia de Cataluña, miembro del Consejo de Participación del Memorial Democrático de Cataluña, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Humanidades por la Universidad de Pompeu Fabra. Trabaja como investigador social en Albasur y desde Amical han impulsado la recuperación de la memoria de los maquis en Cataluña y sobre todo en la zona de los Pirineos Orientales, recuperando y señalando las rutas de la guerrilla antifranquista que la guerrilla antifranquista organizó para dar apoyo a la lucha contra el nazismo en Francia entre 1940 y 1944 y para limitar la resistencia interior contra Franco hasta su declive en 1950. Bueno, y hoy nos va a hablar sobre las rutas de los maquis en Cataluña, caminar los senderos de una historia olvidada. Pues cuando quieras. Pues bueno, muchas gracias al museo, muchas gracias a Eurom, directora general también, gracias por venir hoy. La verdad es que para mí ha sido una experiencia muy interesante estar aquí ayer, aprendimos mucho y estar en Gernika en las condiciones en las que hemos estado, pues la verdad es que mejor imposible, no había podido estar nunca y para mí ha sido una experiencia muy bonita. Gernika siempre ha estado en nuestra cabeza, de cualquier persona que desde lo que soy de una familia de perdedores de la guerra, Gernika siempre estuvo en nuestra cabeza, ¿no? Bueno, yo soy el presidente, como he dicho, de Amical, de Antiguos Guerrilleros de Cataluña. Somos una asociación memorial. Somos memorial más concretamente, sobre todo desde 2018-2019, cuando desaparece el último guerrillero que realmente teníamos, que presidía, al que sucedí yo, tuve el honor de suceder, Lluís Martí Bielsa. Y a partir de ese momento empezamos, digamos, un trabajo distinto, además tal vez conmemorativo, que habían llevado a cabo durante muchos años los grupos de guerrilleros asociados, que más que nada era una asociación pues, donde estaban ellos, quizás sus hijos, pero ahora lo hemos extendido mucho más, ¿no? Me ha gustado lo que ha hablado cuando ha hablado la directora general, el tema de la desbandada, porque me sirve un poco para empezar y explicar el hilo que nos lleva a lo que voy a comentaros, ¿no? Sobre las rutas. Nosotros colaboramos con la desbandada organizando la retirada. Y eso quiere decir que muchos de los que andaluces que hicieron la desbandada acabaron en Cataluña como refugiados y acabaron haciendo la retirada. O sea, de nuevo se vieron obligados a caminar, en este caso desde donde estuvieran en Cataluña hacia la frontera, ¿vale? Y esa colaboración para nosotros es muy importante, ¿no? Y en estos momentos más, porque nos permite articular un discurso que va mucho más allá de lo que el hecho memorial que sucede en cada sitio y que se entienda que hay una continuidad, en ese sentido una continuidad trágica de derrota y de huida, pero que precisamente estos mismos que van a pasar la frontera y van a estar en Francia van a seguir resistiendo al fascismo, van a incorporarse en muchos casos a los grupos de maquis, a la resistencia francesa, y van a luchar contra los nazis y van a colaborar en la victoria aliada, ¿no? Yo creo que hay que recordarlo siempre. A partir de ahí, y a partir de que en 1944, año muy importante, se libera el sur de Francia, no es que el maquis empiece entonces, ni mucho menos, ya hay muchos guerrilleros en el interior y se está actuando, pero sí que se inicia una fase diferente, que es en la que nosotros situamos sobre todo en nuestro trabajo, que iniciamos pues, en el momento sobre todo ahora os lo explicaré,
primero las fuentes, ¿no? Decía Jordi, primero conocer. Nosotros hicimos bien los deberes, empezamos conociendo y lo hicimos sin pensar, y eso también lo digo porque yo no pensaba hace 5 años cuando empezaba que acabaría aquí hablando de lo que estoy hablando y en el contexto de los temas del turismo de memoria. Sinceramente no era nuestra intención era trabajar la recuperación de la memoria de los guerrilleros, pero nos dimos cuenta a través de biografías, de estas fuentes que hemos utilizado, biografías crónicas de guerrilleros, de resistentes, informes del movimiento guerrillero, que hemos trabajado intensamente, también estados, informes de la Guardia Civil, del Ejército y testimonios orales. Empezamos a trabajar. Este, por ejemplo, es un libro que fue muy importante, que es Abriendo Camino, relatos de un guerrillero comunista español, de Josep Gros, un guerrillero, un maqui de Manresa, que se convirtió en uno de los guías importantes, no solo en Cataluña, sino en toda la zona que también de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. El compañero que empezó todo el trabajo simplemente fue con una cuestión muy sencilla. Este libro ni siquiera no se encuentra, ¿eh? No lo busquéis en las librerías porque no se encuentra, está como súper descatalogado y tal. Pero hay un audiolibro, y escuchando el audiolibro se dio cuenta de una cosa, de que el relato que explicaba Josep Gros, los caminos, porque los explicaba con mucho detalle, pasaban cerca de su casa. Y dice, bueno, pues esto es aquí, ¿no? Y esto le hizo empezar, digamos, a investigar, a trazar, a mirar los mapas. Era durante la pandemia, con lo cual había tiempo para hacer estas cosas, ¿no? Y sobre todo empezamos a conectar a pedir informes al archivo histórico del PC, en donde hay pues, como 1000 microfilms de informes que debían de hacer los guerrilleros cuando volvían a Francia. Y estos informes, nosotros lo que hemos hecho es pues, irlos recuperando y ir reconstruyendo a partir de los relatos por dónde iban pasando. No solo por dónde iban pasando, qué casas de apoyo tenían, qué les sucedía durante el camino, cómo vivían, dónde acampaban, bueno, todo lo que sería. Y esto nos permitió ir construyendo una serie de mapas, ¿no? Evidentemente no nos conformamos con la reconstrucción sobre el mapa, sino que cuando ya pudimos salir, pues nada, a localizar las rutas. Hemos caminado todas las rutas que de alguna manera estos informes nos mostraban, nos explicaban, ¿no? Estas rutas además tenían unos responsables, unos guías que se encargaban de mantener la ruta y de llevar, entrar y salir a los guerrilleros que entraban para combatir, pero no solo, yo siempre lo explico, digo, la guerrilla no solo se ocupaba no solo es el guerrillero armado que va a la montaña, propaganda, cartas, ¿no? Toda la correspondencia, mensajes, etc. Todo esto era incluso más a veces. Alimentar el movimiento clandestino en las ciudades también era uno de los objetivos de la guerrilla, no solo el enfrentamiento con la Guardia Civil, que precisamente no es lo que se buscaba, porque se tenía las de perder. A partir de la localización de las rutas, de haberlas caminado, de tenerlas claras, empezamos a pensar que había que difundirlas, ¿no? Y editamos unos mapas. Estos mapas que podéis encontrar aquí en la entrada, que os he traído unos cuantos para que podáis verlos y si llevaroslos, evidentemente, son muy sencillos. Es un pequeño mapa que yo os pido que no lo utilicéis para salir a la montaña, por favor, porque os perderéis. Es un mapa simplemente, uno luego coge el Wikiloc o la Alpina, pero es un mapa para trazar, ¿no? Y para que se vea por dónde pasaba, ¿no? Pero bueno, están las etapas, está en catalán, pero bueno, yo creo que se entiende perfectamente y no hay problema, porque tampoco es mucho texto, lo importante es el mapa, ¿vale? Entonces, hemos hecho presentaciones públicas y esto es importante. No solo nos hemos conformado con investigar, no solo con convertir en documentos, también hemos presentado todas estas rutas cada vez. Y lo hemos hecho sobre todo, como decimos nosotros, pueblo a pueblo. Y eso es importante, porque en un momento determinado, cuando tú vas a un pueblo, presentas la ruta, la gente, si la ruta pasa por su pueblo, ya hay un interés, te viene la gente. Gente que igual no vendría, si haces una propuesta muy académica, te van a venir. Y entonces, bueno, ahí aparecen muchas cosas, porque realmente hay quien viene y te dice, oye, te quiero contar una cosa, medio en secreto, muchas veces, y empiezan a aparecer historias. No, es que en mi casa les vendían comida.
no, es que yo los veía pasar por allí, no, es que yo estaba de pastor y veía tal. O sea, nos sirve muchas veces para recoger información y al mismo tiempo para, bueno, que el pueblo vea que eso forma parte de su patrimonio histórico, que no es algo que pasara más allá. O sea, nosotros explicamos, esto forma parte de una lucha contra el fascismo a nivel europeo, hablamos de los movimientos guerrilleros en Italia, en Francia, en el este de Europa, ¿no? Los partisanos yugoslavos, hablamos de todo eso, de este contexto de lucha contra el fascismo, donde hay que enclavar el maquis republicano español, tanto si fuera comunista como anarquista, pero intentamos situarlo en cada pueblo, ¿no? Bien, hacemos rutas guiadas, a petición, no nos dedicamos a eso, siempre digo, nosotros no queremos hacer rutas, ni queremos, a veces te dicen, oye, ¿cuánto vale hacerla? No, nosotros si tú me llamas porque somos amigos, porque somos una entidad tal, pues os llevamos, os explicamos y tal, ¿no? Pero bueno, hemos hecho o nos van pidiendo. Ahora, lo que sí queremos hacer es ayudar a que los guías turísticos se formen, y en eso sí, tenemos un curso que hemos organizado y estamos trabajando con el Museo del Exilio de la Junquera, que también os recomiendo que visitéis si vais a la Junquera, porque bueno, ellos tienen interés en que sus guías pues, puedan también ofertar estas rutas, caminarlas y explicarlo con solvencia. Para nosotros lo importante es eso, que se explique rigurosamente, lo más rigurosamente posible. Bien, otra cuestión que hemos hecho es la colocación de atriles memoriales en los pueblos, en cada pueblo por donde pasa la ruta. Ya llevamos unos 10 colocados en estos últimos 2 años y medio, creo que empezamos, ya va pasando el tiempo. Es un atril muy sencillo, es el sistema del Memorial Democràtic de Cataluña, todos son más o menos parecidos, con el mismo color, un texto que explica, nos detenemos más en la cuestión del lugar por donde pasa para que tenga interés para los habitantes del pueblo, el mapa y algunas fotos de maquis para ilustrar y evidentemente de paisaje, y cada una está dedicada a un guerrillero, a un maqui, sobre todo a un guía, porque nosotros hemos puesto mucho en valor los guías que son los grandes conocidos, gente que entraba y salía tal vez pues incluso una vez al mes hacían un viaje de entrada. Podían llegar hasta el centro de Cataluña o hasta Barcelona, pero también podían llegar hasta Cuenca, básicamente porque la conexión era con la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. También podían acabar pasando por aquí y yendo hacia la parte, digamos, de las zonas guerrilleras de Galicia, de Asturias, de León. Pero, sobre todo, la visión era la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Yo siempre digo que estas rutas, con el tiempo, y lo hablamos con los compañeros de Santa Cruz de Moya y de la Gavilla Verde, decir, bueno, pues tal vez podemos hacer la alternativa laica y republicana al Camino de Santiago, ¿no? Para contrapesar ciertas cosas, ¿no? Bueno, aquí veis dónde están colocados, que están colocados en lugares pues, que la gente pueda pasar, que están cerca de otros elementos, digamos, de estos de información. Y esto permite que, bueno, haya personas que han acabado viniendo a nuestras jornadas, pues porque han leído el atril, han visto que había un de contacto y han acabado viniendo. O sea, también nos sirve un poco para difundirlo más allá, ¿no? Bien, aquí tenemos los actos de inauguración, que les damos mucha importancia, organizar el acto, que el pueblo participe, organizamos una caminata con los vecinos, bueno, hacemos una serie de actividades para que ese día se dé importancia a la ruta, al plafón memorial que inauguramos, etc. Bueno, también hemos hecho homenajes, conferencias, jornadas, exposiciones, un poco todo alrededor, no solo de las rutas, pero sí que las rutas nos sirven un poco como una vía muy física para movernos y para llegar. Ahora, por ejemplo, hemos trabajado en el centro de Cataluña, en el Bages, que es una zona muy importante de actividad guerrillera, con muchos hechos, y también eso nos ha permitido, pues bueno, pues llegas y, insisto, pueblo a pueblo. O sea, estos marcos generales que se han comentado antes son fantásticos y necesarios. Hay quien tiene que también trabajar más desde lo capilar, y ahí nosotros estamos pues haciendo ese trabajo más de ir a pueblos de 150 habitantes, que además resulta que te encuentras que te vienen 40 personas al acto, con lo cual, proporcionalmente, pues yo siempre digo, ¿son muchos o pocos? Hombre, pues si hay 150 habitantes en un pueblo que se llama Vidrà, en medio de las montañas de Osona, pues realmente es importante. Hemos hecho documentales, que es lo que os pasaré ahora en breve, para no cansaros más.
Hemos hecho varios documentales, uno dedicado a un guerrillero de Olot, Francesc Salvat Pujolà, Sisquet, un joven que nadie conocía ya prácticamente en su propio pueblo y que ahora pues, es mucho más conocido y pues, bueno, incluso le vamos a poner una placa de recuerdo en Olot. Uno dedicado a Cristina Zalba, un apellido navarro, por cierto, porque era huérfana y le pusieron los nombres del juez que en Barcelona, los nombres del juez que se ve que la inscribió o lo que fuera y se llamaba Zalba y es curioso porque es de Navarra el apellido, pero ella era una huérfana, digamos, era una niña abandonada, ¿no? Y esta mujer, una mujer muy politizada, miembro militó en CNT y en la fábrica donde estaba, en San Miguel de las Sales, salvó a un guerrillero, lo mantuvo en casa durante 1 año y medio que había sido herido y hemos hecho un documental sobre, a partir del documento que escribe el guerrillero, pues son muy importantes esas fuentes, hemos hecho un documental sobre su vida que está a disposición tanto el uno como el otro del museo, si queréis un día hacer un pase, los tenemos subtitulados en castellano y en francés, que no hay problema. Y aparte también el documental que os enseñaré y otros que estamos haciendo. No somos una productora, pero nos hemos puesto mucho en estos documentales. Publicaciones, un libro sobre que de alguna forma centra todas estas rutas en un solo libro y donde hablamos de esa cotidianidad de la guerrilla, ¿no? Desde qué llevaban en la mochila, cómo la relación con los masovers que tenemos en Cataluña, con las casas de apoyo, ¿no? Las delaciones también, y también los elementos que a veces no son tan agradables, ¿no? Los ajusticiamientos de falangistas, ¿no? A los cuales se iba a buscar, y evidentemente también a nivel interno, muchas veces pues, las situaciones de disciplina interna que acababan en ajusticiamientos. Se intentaba explicar todo de lo que supone la guerrilla. Y, bueno, y mucha difusión, toda la que podemos. Nosotros nos consideramos unos propagandistas y ahí siempre pues, tenéis ahí los folletos, los documentales y todo lo que hacemos es para que un hecho como es la resistencia antifranquista de los maquis, que estaba ahí, que había figuras como en Cataluña, por ejemplo, que era Quico Sabater, algunos personajes emblemáticos, pero que era mucho más, que movió a miles de personas, que estamos hablando de 7.000 o 8.000 guerrilleros en el momento álgido en el interior, en toda España, que estamos hablando de cerca de 3.000 muertos en la guerrilla, porque además se aplicaba la ley de fugas, de otros tantos civiles que daban apoyo, y eso también es importante reconocerlo, y de 40 a 50.000 personas detenidas en toda España durante esos años, durante los años 40, por apoyo a la guerrilla. Por lo tanto, fue una situación realmente mucho más de envergadura de lo que a veces pensamos. Hace poco estuvimos en unas jornadas en la Tinença de Benifasá, en el Maestrazgo, y nos decían, fue peor la época de la lucha guerrillera que la guerra para nosotros. La gente de las zonas rurales lo vivió como una situación todavía más peor. Y bueno, pues muchas gracias por la atención y buena ruta de los maquis, a vuestra disposición para caminar cuando queráis. Estamos allí en Cataluña, ya nos conocéis, y si os acercáis, oye, una llamada y vamos a caminar, ningún problema, y os explicamos un poco todo lo que implica un paisaje, porque vale mucho la pena, no os lo he de decir, pero que le intentamos dar un sentido histórico, político y sobre todo de contextualizarlo en la historia de Europa en los años del final de la Segunda Guerra Mundial y de aquel franquismo, de aquel momento en que siempre digo que había una esperanza y una casi certeza por parte de los republicanos españoles en Francia de que Franco caería, de que no podía ser. Y eso explica todo ese entusiasmo y todas esas ganas que esos jóvenes guerrilleros llevaban y todo ese aparato de apoyo que tenían al secretario, básicamente formado por mujeres, hay que decirlo, como Cristina Zalba, y que bueno, ahora quizá nos parece que quizá eran ingenuos, pero yo creo que fueron los héroes a los que queremos recordar. Y ahora os paso el documental, que dura poco. La ruta dels maquis es va crear el Partit Comunista Espanyol amb el SUC
es van crear per poder comunicar la resistència, en aquest cas l'organització dels comunistes, amb l'exili. A mig dels anys 40, 43, sobretot 44, 45, 46, quan hi havia la lluita armada contra la dictadura. Conegut amb els informes que feien, un cop arribaven a França, que feien un informe del viatge, els guies, doncs passaven evitant, evidentment, els sectors on hi havia vigilància, patrulles de la Guàrdia Civil, de l'Exèrcit. Per tant, era tota muntanya, bosc, per sobre les muntanyes, per sobre les serralades, per tant, alta muntanya i, evidentment, de nit, sempre de nit. Del cap tard començaven a caminar fins a la matinada i durant el dia reposaven, descansaven. Al pujar en empentes fins al lloc on en Boada i en Gros havien amagat unes sabates d'alta muntanya. Allà ja hi havia un pam de neu. El fred era intens i la lluna feia tanta claror que semblava que es trobaven en ple dia. Es preguntaren què fer en aquelles condicions. Parar era impossible. Per tant, determinaren que pujarien al Roman carregant-se-la a l'esquena, malgrat que pesava més de 90 quilos. Per arribar al límit fronterer amb França, els hi quedaven més de 5 hores a pas normal. El Partit Comunista organitza tota una sèrie d'equips de passos que li diuen des del País Basc fins aquí, fins al Mediterrani i fins i tot també per mar. Però, esclar, a l'hivern, és a dir, el Pirineu central, evidentment, es fa impracticable el sector d'Aragó i, per tant, clar, era més fàcil la comunicació per l'orografia, no? La província de Girona, que no pas, evidentment, el Pirineu central. Els informes que trobem, aquests anys del 45 al 49, hi ha molta activitat, perquè a més hi havia la lluita armada i a més també, clar, aquestes rutes es comunicaven amb el reste d'Espanya. Hem de pensar que aquests anys, fins l'any 50, que s'opta per la lluita política i es deixa, s'abandona la lluita armada, doncs, esclar, vam tenir una feina molt important que era treure, és a dir, la retirada de tots aquests grups guerrillers que hi havia per Espanya, per les muntanyes d'Espanya, doncs els guies també van haver de fer aquesta funció d'organitzar i guiar aquests grups, alguns des d'Andalusia o des de, sobretot, de la zona de l'Aragó i el Llevant, i per tant aquests guerrillers, aquests maquis, van poder salvar la vida, arribar a França gràcies als guies i aquests camins i aquestes rutes. Interessada en conèixer la ruta, en fer-la, doncs trobarà la informació del mapa a la web de l'associació, que és matis.cat, on es pot fer les etapes que ells feien, que són llarguetes, estem parlant de 7 a 8 a 9 hores, o, evidentment, un pot seleccionar i fer el tram que vulgui. Un té una sensació especial quan ha llegit, doncs, aquests informes, aquestes rutes. D'entrada, una admiració pel que varen fer i per l'altre cantó, doncs això, una espècie d'emoció i sobretot algun d'ells quan porta uns quants anys que no ha estat a Catalunya i el sol fet de trepitjar, que diuen, la terra catalana, doncs el que li proporcionava una emoció especial, no? Poder tornar aquí encara que fos clandestinament. Per tant, tot aquest seguit d'emocions, si un llegeix aquests relats, doncs, jo crec que la ruta encara pot ser, encara la pot disfrutar més, no? Van sortir al vespre del 27 de desembre del 1947, de Cal Carreter a Catanegros, a Osona. El guia era Josep Boada Soler, acompanyat de Josep Gros, Roman, Josep Sabadet Pérez i Manel,
Joan Galofé Boada. El Roman tenia angines. Caminaren el dia 28 creuant el Collsacabra i el Roman no va millorar, sinó que va empitjorar. Ja no podia caminar pas normal.